más que hacer una valoración de lo que es el auto, sí que quería hacer una breve historia desde el inicio de la apertura del expediente sancionador. Lo voy a hacer lo más rápido posible, aunque creo que todos sois conscientes de lo que ha pasado desde el mes de mayo, pero sí que me gustaría hacer una breve historia. Se inicia un expediente sancionador por parte de la Liga de Fútbol por una serie de infracciones que se vienen cometiendo por impago de deudas tributarias. Es un expediente que funciona a una velocidad de vértigo. Prácticamente no teníamos tiempo ni de contestar ni de hacer las alegaciones. Entre algunas de ellas fue de un solo día, nos daban un plazo de un día para realizar alegaciones. Se buscaron una serie de soluciones por parte del Consejo de Administración en contacto y en conversaciones con la Liga desde el primer momento para solucionar el asunto. En principio habían perspectivas buenísimas de que se solucionaban sin ningún tipo de problema, y luego fueron surgiendo los problemas, ¿vale? Hubo un acuerdo con Hacienda que luego tira abajo la Liga. Al final llega una última solución consensuada con ellos que también tiran abajo. Y la tiran abajo fundamentalmente por una cosa, porque exigían el certificado positivo de la agencia tributaria. Lo digo porque el tema del certificado positivo de la agencia tributaria lo habéis estado oyendo mucho durante estos meses y es el punto central de todo el conflicto, ¿vale? Entonces decide el juez único sancionarnos con el descenso administrativo y una sanción económica de 180.000 euros, e iniciamos la fase del recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte. En el Tribunal Administrativo del Deporte también estáis todos al tanto de qué es lo que ocurre. Al final hay una decisión, parece, por las últimas informaciones, porque han sido también contradictorias, de 3-2. O sea, no es ni muchísimo menos una decisión unánime. Creo que ya hay un consenso por parte de todos, por parte de la Liga, del TAT, por lo que presentó el otro día en el Juzgado Central de la Audiencia Nacional, que fueron 2 votos en contra y al parecer 3 votos a favor de la resolución de confirmar el descenso del juez único. Es curioso que en una situación como esta, aunque ya digo, no lo sabemos al 100%, pero intuimos que es así por las afirmaciones que han hecho unos y otros, es muy curioso que en una decisión histórica como ha sido la del descenso del Elche Club de Fútbol se ausenten 2 miembros del TAT a la hora de resolver. Es una cosa que verdaderamente alguien tendrá que explicar, pero que no tenga el aficionado y el abonado al Elche, que no tenga duda que al final se sabrá por qué se ausentan 2 personas y cuál era el sentido de voto de esas 2 personas. Por una decisión histórica como esta, es muy curioso que hayan 2 personas o 2 miembros del tribunal que se ausenten. Y ya digo que es por una mayoría ajustadísima de 3-2, ¿vale? Por último, seguimos entramos en la justicia ordinaria. Sabéis que se abrió una esperanza con el tema de la medida cautelarísima, con la aceptación de la cautelarísima por parte de su señoría. Y, por último, se tuvo la vista para la confirmación y levantamiento de esa medida cautelar, y ya creo que se ha dicho prácticamente todo por vuestra parte en los medios de comunicación. Su señoría coge prácticamente el 100% de los argumentos del abogado del Estado, considera que 80 millones de euros no es ningún perjuicio importante para una entidad deportiva, que no hay ningún tipo de riesgo de desaparición. Yo creo que desconoce su señoría y también el abogado del Estado las situaciones de Burgos, Logroñés, etcétera, etcétera. Habla de Messi y Ronaldo, quiero decir, fue un intento absoluto, los que estuvisteis dentro de la sala, de confusión a la magistrada, hablando de Messi y Ronaldos y haciendo comparaciones que no tienen absolutamente nada que ver. Se habla también por parte, luego, como visteis vosotros, de la Liga de Fútbol Profesional, de 24 expedientes abiertos por deuda tributaria durante las 2 últimas temporadas, pero solo los enumera. La prueba que aporta solo es la enumeración de esos expedientes. No se presentan los expedientes, no se presentan cuál fue la tramitación, los tiempos en los que esos expedientes se resuelven, ni cuáles son las resoluciones de esos expedientes, porque claro, es muy diferente que un expediente se termine sancionando con un apercibimiento. ¿Pero por qué? Porque se le han aplicado atenuantes, como le pasó a los Osasuna, en las mismas circunstancias que le pasaron a Elche, porque se le aplicaron 2 atenuantes por analogía, como fue la buena fe y los esfuerzos que hacía. Claro, eso es lo que no se le aplicó en ningún caso al Elche. Ningún tipo de atenuante. Cuando se sabía que se habían hecho intentos reiterados por pagar desde el principio. El auto de la jueza
dice que no se hace ningún esfuerzo, no se hace ninguna intención de pagar hasta que está la sanción. Todos sabéis que eso es falso, directamente. Quiero decir, no hay que hacer más valoración. Otra cosa es que aceptasen o no aceptasen los medios de pago que se habían pactado con la agencia tributaria, pero se estuvieron haciendo intentos de pago desde el principio. La jueza al final, o la magistrada al final, dice, acogiendo la tesis del abogado de Estado, que no se hizo ningún esfuerzo, que solo se paga una vez sancionados. Quiero decir, que al final el abogado de Estado consiguió confundir a la magistrada con argumentos como el dopaje deportivo también. Sabéis perfectamente, o así asumió también la magistrada de tanto el abogado de Estado, que se puede deber 10 euros a Hacienda y es dopaje económico. Se pueden deber 100 millones, y utilizó cifras extremas, porque así lo utilizaron también, se pueden deber 100 millones a un banco y no es dopaje deportivo, ¿vale? Es un poco al final lo que ha ocurrido. Dicho todo esto, y estando donde estamos en estos momentos, el club continúa en la vía judicial, no renunciamos a cuantas acciones todavía nos quedan en el camino para retornar, ahora sí, a Primera División, porque queremos que es de donde tiene que estar el Elche Club de Fútbol y donde nunca tenía que haber salido, que al final el núcleo de todo esto es una decisión del Tribunal Administrativo de Deporte, que no tenemos que olvidar que es una institución dependiente de un ministerio y por lo tanto del Estado español, por una decisión de 3-2, una decisión histórica que nunca había descendido un equipo de Primera División a Segunda División sin tener deuda tributaria, porque la tenía, pero a los 7 o 8 días ya no la tenía. Por un retraso de 7 o 8 días, hay un tribunal administrativo del deporte dependiente del Gobierno de España que decide el descenso de un club con 92, 93 años de historia por un retraso de 7 u 8 días. Esta es un poco la valoración en la que tenemos que hacer e insistir que vamos a continuar con todo la fuerza y los elementos que nos da la justicia para intentar revertir la situación. Quedan los dos a vuestra disposición. Abrimos turno de preguntas. Por favor, pidan y respeten turno. Gracias. Hola, Juan. En primer lugar, mi pregunta es, por parte del Consejo de Administración y de Juan Anguix, se vendieron muchas soluciones, ¿no?, antes de entrar y de sustituir al presidente del Elche, José Sepúlveda, sobre todo para evitar el descenso administrativo a Segunda División. Una vez que estamos a 9 días de que termine el plazo, una vez que se llegue al 31 de julio y habrá que inscribir al equipo en Primera División, ¿cuál es la sensación que le queda a Juan Anguix y sobre todo si piensa que ha fracasado? Cuando entramos, la situación que pensábamos era muy diferente de la que realmente nos hemos encontrado. ¿Sensación de fracaso? Sí, yo creo que también todos podemos pensar que hemos fracasado. Naturalmente es una cuestión heredada, que no pensábamos que, lo primero, con el acuerdo que hicimos con Hacienda, la Liga iba a decir que sí. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que no. Lo que más nos duele es que con el acuerdo que tenemos en Hacienda, que es cartas de pago para final de año, no nos daban el certificado, pero después nos encontramos que hay 7 clubs, 7, que han jugado esta liga sin ese certificado el 31 de julio. Es tremendamente duro cuando vas conociendo los casos. Hay que saber que el 31 de julio del año pasado el Elche Club de Fútbol pagó unos intereses muy altos para tener a día de 31 de julio pagado todo, y eso que el Eibar ha denominado y el Consejo Superior de Deportes como esa trampa financiera que hicimos en su día, hay que responderles que nos ha costado millones estar al día con Seguridad Social y Hacienda el 31 de julio del año pasado, mientras que otros clubs han jugado, incluso uno ha subido, sin ese certificado. Es muy duro. Se arrepiente ahora, Juan, de no haber puesto otras medidas justo antes de que el juez tomara la decisión de sancionar al Elche, es decir, ese famoso aval conformado. Si volviera atrás en el tiempo, cambiaría, pondría el dinero para tener esa opción que parece que al final ha sido la única que verdaderamente tiene el Elche mantenerse en Primera División. Es que yo dudo que si hubiésemos pagado en tiempo y forma, la situación hubiera diferido bastante. De hecho, si os dais cuenta en las sentencias, no se toma bajo ningún concepto, no nos bajan la sanción, no nos hacen absolutamente mención del pago.
Yo creo que esto era una decisión que el señor Tebas ya iba diciendo en enero o febrero que nos bajaba, y por mucho que hubiésemos hecho lo que ellos decían, porque después, tengo que decirlo, que el señor Cardenal, hay que decirlo abiertamente, confirmó a la señora alcaldesa que si pagábamos, estábamos en primera. Nosotros pagamos, estábamos a 0, y lo más duro es que dentro de un mes, Hacienda, el Elche deberá 0. 0 es 0. Nada en convenio, cuando sabemos que hay clubes con 40, 50, 100 millones de euros de deuda. Esto es bastante duro. Yo creo que nos han tomado, había que dar un severo en el mundo del fútbol, ha tocado el Elche, razones tendrían, pero no creo que después las tuviesen. Pero el problema es que parece que en el auto la jueza dice que no se ha pagado hasta que no se ha sancionado, dando a entender que si hubiera sido al revés, pagar antes de la sanción podría haber cambiado. Pero es que eso es mentira. Eso es mentira, porque encima sí que se llega a un acuerdo. Sí que se llega a un acuerdo con Hacienda, la Liga lo sabe, la Liga dijo que sí a la forma de pago que después hicimos, y después nos hemos dado cuenta de todas las cosas. Es que después se pagaron en 13 días o 12 días. El certificado se pagaron 4 o 5 días antes. Es decir, estamos hablando de un retraso de 8 días, que incluso antes de que el juez único dictamine, le pedimos 10 días. 10 días de plazo para cambiar la forma de pago, que para nosotros era buena. Estamos hablando de un pagaré del Elche Club de Fútbol, no es un pagaré inventado. Entonces, era lo que dijimos, darnos de tiempo 10 días y cambiamos la forma de pago si es que ese es el problema. Yo me temo que ese no era el problema. El problema es que el Elche estaba sentenciado hace ya muchos meses. El pasado es, y el pasado que nosotros se pueda afrontar en el futuro recurriendo a esa decisión del Audiencia Nacional. Lo que la gente ahora se pregunta y se preocupa es sobre todo por qué va a pasar con el Elche de aquí al próximo 31 de julio. ¿Tiene soluciones este Consejo de Administración para evitar el descenso según la División B? Desde ayer, ya lo comentamos hace una semana, había un plan A, que es la que hemos trabajado durante estos 2 meses y pico, y había un plan B, que era en el caso de que nosotros, en nuestro plan B deportivo, seguimos con nuestro plan de recurrir a nivel judicial por otras vías, pero a nivel deportivo desde ayer estamos preparando tanto el terreno deportivo como el terreno económico con los jugadores. Nos hemos reunido con muchos jugadores, hemos hablado con AFE viene el viernes y vamos a cerrar el acuerdo con AFE para que no haya ninguna duda la semana que viene si estamos en segunda o en segunda B. Lógicamente, ya lo hemos dicho muchas veces, el Elche no va a bajar a segunda B. Lógicamente también lo que queremos es negociar formas de pago, aplazar lo máximo posible, porque aquí se acabó un club de pretender ser ricos. Tenemos que tener mucha austeridad, tenemos que empezar a controlar cada gasto, es decir, hay que valorar un poco también mucho más la gestión. A partir de ahora no hay que mirar al pasado, hay que mirar al futuro, y sobre todo sabemos cómo se sube, se hizo hace 3 años. Lógicamente vamos a tener unos problemas deportivos importantes por todo lo que tenemos con la Liga. Solamente vamos a poder tener 18 jugadores, no nos permiten más del mínimo interprofesional, hablando de 60.000 euros. Va a ser muy curioso que haya la mayoría de jugadores que siguen con contrato con el Citano, van a cobrar más que la gente que venga al primer equipo. Esto es una cosa un poco curiosa que se va a dar. Es decir, pasamos del despilfarro del pasado a la austeridad del presente y de futuro. Entonces, bueno, vamos a llevarlo lo mejor posible y sobre todo darle ilusión a la gente de que esto no se va a morir, ni mucho menos, y hay que seguir trabajando. ¿Qué ha pasado con el aval de 5 millones de euros, que era el dinero en un primer requerimiento? Y al anunciar el club a la Liga de Fútbol Profesional, y en concreto a Javier Tebas, por calificar el pagaré que propusieron como medio de pago con Hacienda, como un pagaré trucho. Bueno, lo de trucho lo dijo en un medio radiofónico, los abogados lo están viendo, esto no va a acabar así. De hecho, bueno, ahora mismo el señor Tebas nos ha ganado 1-0 al Elche, pero el partido continúa. En cuanto a lo que me comentabas del aval, el aval se puso en Hacienda y después se ha retirado y se está también poniendo dinero, se ha puesto dinero desde que se entró, y seguiremos poniendo dinero para que el 31 de julio no nos bajen. ¿Pero disponen de esos 5 millones de euros o aquello que ocurrió con aquello?
No, hombre, el aval, una cosa es el aval y otra cosa es a nivel de dinero. Es decir, que lo que se hizo, el compromiso nuestro eran 5 millones y en las dos aportaciones económicas de la ampliación. Es decir, esta vez se pondrán hasta 2,5 millones, que es hasta el 31 de julio, y después en la siguiente ampliación, si es que se hace, se vuelven a meter 2,5 millones, como se quedó. ¿Está garantizado al 100% por parte del presidente del Elche que el Elche Club de Fútbol no va a bajar a segunda división? Al 100%. Nacho. Juan, ¿cómo estás? Ese aval que se hablaba mucho que dijo todo en un medio radiofónico, si ese aval hubiese sido válido a los ojos del presidente de la profesional, ¿crees desde el Consejo de Administración que se hubiese cambiado la situación? Yo es que sinceramente pienso que no, que la sentencia del Elche no se ha hecho ahora, sino que viene de hace muchos meses. Es por todo conocido, de los medios nacionales en Madrid nos daban como descendidos hace 2 meses, 3 meses, 4 meses. Es decir, que esto no es una cuestión de ahora. Lo que también me duele es que desde Madrid se estén diciendo hace ya 2 o 3 semanas que no es que bajemos a la segunda, sino que bajamos a la segunda B. Es decir, están enviando alertas a todo el mundo para que desconfíen del proyecto deportivo, para que desconfíen absolutamente todos. Yo no creo que nos haga un favor, sobre todo la patronal, que debería de apoyar a los clubs, que al fin y al cabo están ahí cobrando gracias a los clubs. Y en cuanto a lo deportivo, el mayor proyecto, el mayor equipo deportivo que tiene el club ahora mismo es Jonathan. ¿Cómo con los jugadores? A nivel deportivo, creo que tenemos nuestro mayor activo ahora mismo es Baraja. Baraja, pensamos totalmente que ha sido un acierto en cuestión de cómo van a llevar el barco. Y Jonatas, como decías, bueno, sabéis todos cómo está. Ahora mismo estamos negociando con la gente, sobre todo, más que con el jugador. Ahora mismo ya podría venir, ya tenemos, estamos al día tanto en Hacienda como en Seguridad Social, cosa que hace ya mucho tiempo que no estábamos, y negociando con él para dar una salida lo mejor posible, sobre todo para el club. Es decir, nosotros no vamos a negociar nada que sea malo para el club y aguantaremos esa tensión hasta que recibamos una oferta digna hacia el Elche. Una cosa que creo, pues lo digo porque habéis hecho varias preguntas. Lo hemos comentado alguna vez, la Liga se negó siempre a certificar que en caso de pago permanecía el club en primera división. Sí, eso es muy es que lo digo porque eso es importante. Se negó siempre, se le negó al Elche que en caso de pagar Hacienda y dejarlo todo liquidado, el Elche permanecía en primera división. De hecho, si ves la resolución del juez único, dice, no, esto es expulsión. ¿Vale? Somos muy buenos, porque no aplica ningún atenuante. Dice, no, somos muy buenos y os dejamos en descenso. Eso quería decir, cuando no te certificaban en ningún caso la permanencia en primera división, era que te iban a expulsar del FP con seguridad y como mucho te hubiesen dicho, bueno, y por un atenuante te descendemos solo a segunda división. Nunca quiso certificar. Y hay casos ahora muy recientes, muy recientes, creo que de un club de la Comunidad de Madrid, con una deuda infinitamente superior a la del Elche, infinitamente superior a la del Elche, que ha podido solucionar el asunto sin ningún tipo de problema, sin ninguno, con toda la facilidad del mundo. Y me gustaría saber si tiene el certificado positivo, porque la EAT, como sabéis, lo negó. Y la Liga negó también esa información al juzgado. Me gustaría saber si tiene ese certificado positivo o si han llegado a algún otro tipo de acuerdo con la agencia tributaria. Pero la Liga se negó siempre al Elche a certificarle que permanecería en primera división. Voy a preguntar ahora mismo de una reunión de presidente de la ciudad. ¿Que haya formalmente su división de cargo, por un lado, y dos, ¿qué le parece que haya 27 empresarios ahora mismo reunidos buscando también paralelamente una solución a los problemas económicos que tiene el Elche? Ayer estuvimos con el alcalde, nos dijo, valoramos un poco la situación actual del club, sí que nos dijo que había unos empresarios y lo que les dijimos es que nosotros jamás vamos a ser un obstáculo para que la gente entre. De hecho, hoy mismo Pepe Averola es el nuevo vicepresidente del club, una persona que ha querido dar la cara en estos momentos difíciles y por supuesto que cualquiera quiera entrar tiene la puerta abierta y si hay una solución global, no al 31 de julio, que está solucionado, sino más a nivel global del club, nosotros jamás seremos un obstáculo. Eso también se lo dijimos al alcalde, que cuente con nosotros totalmente, o dentro o nos apartamos a un lado. Y yo quería preguntar, habláis de seguir
el auto, acudiendo a la vía mercantil para solicitar una sanción propietaria como el último recurso, porque en todos. Sí, todos. O sea, se está valorando la... Sí, por eso son... Tampoco interesa durar muchos días en cuanto a presentar... No, vamos a ver. Y yo te digo todos. Por un lado, se está estudiando la posibilidad de recurrir en apelación del auto, lo para que por tiempos evidentemente no se llegaría. Se está estudiando y con seguridad se va a presentar la vía mercantil, y si hubiese cualquier otro tipo de posibilidad, en cualquier otra jurisdicción también se haría. Cristian. Juan, me gustaría saber, cuando en la misma rueda de prensa te referías a ese 1 de agosto, que ibas a pasar a ser el presidente que más dinero habían puesto en el Elche, si te referías a solventar, poniéndose dinero, la deuda con los jugadores o a la ambición de capital de esos 2,5 millones de euros que se dijo en el Congreso. Nosotros todo el dinero que pongamos va a ir a solucionar el día a día del club. Así lo hemos hecho desde que hemos comenzado, y la ampliación de capital lo haremos, pero por la vía de hacer el ingreso. Es decir, ahora mismo tenemos una cuenta con la ampliación de capital ahí parada, congelada, porque no se puede utilizar, sería un delito, y nosotros todo el dinero lo meteremos vía club. Pues va a depender también un poco de lo que falte a los jugadores. Es decir, ya se ha metido bastante dinero y seguiremos metiendo dinero para que el 1 de agosto estemos en segunda división. Más de 1 millón de euros. Julián. ¿Cuánto debe hacer falta para Ahora mismo la deuda total son 7,2 millones al 31 de julio. Que aquí lo que no nos podemos olvidar es la situación que nos encontramos cuando entramos. Nosotros sí que pensábamos que estaban más o menos sobre los 8 millones, pero estamos hablando de más de 22 millones, lo que se ha tenido que abordar desde finales de abril a finales de julio. Con los 7,2 millones que faltan, sí que empezamos a tener acuerdos con varios jugadores, con clubs, y lógicamente esa cantidad se va a rebajar bastante. Yo quería preguntar una cosa, porque cada vez que ven una rueda de prensa, aquí se dice una cosa, yo por otro lado leyendo los autos entiendo otra. Vamos a ver, aquí se está hablando de que no se pagó con 7 euros de retraso. Después de varios requerimientos de que pague durante 2 temporadas, también con la anterior directiva, ha ido incumpliendo. Y ese incumplimiento reiterado ha llevado a una sanción que se ha ejecutado un día, que fue el día que efectivamente la Liga descendió a la Elche. Por lo que al final se ha pagado no 8 días después, sino 2 años después, o año y medio, o un montón, ¿no? Entonces, al final se ha pagado fuera de plazo, que es lo que la fuerza dice que ha llevado a la Elche a segunda división. Por eso digo, no hubiera cambiado el pagar antes de esa sanción. Siento reiterar otra vez en la misma pregunta, pero dices, es que la Liga no nos confirmaba que el Elche iba a estar en primera división aunque pagara. ¿Cierto? Pero no es el juez, se supone, no es un juez de la Liga, se supone que es un juez independiente, o se supone. ¿La Liga te puede garantizar que un juez te va a dar la razón? Nosotros cuando entramos fuimos a hablar con la Liga y le dijimos, mira, ponernos encima de la mesa absolutamente todas las deudas que tenemos al 31 de julio. Es decir, eso quiere decir todo eso social, toda Hacienda, los clubs, los jugadores. Necesitamos un papel con toda documentación, vamos a buscar financiación, eso sí, solamente queremos una cosa de la Liga, una cosa sola, que nos digan que con todos estos requisitos estamos en primera división. Eso nunca se firmó. ¿Pero dependía de la Liga o dependía del juez? Dependía de la Liga. Vamos a ver, el juez, todos sabemos quién lo paga. Es decir, el proceso está abierto y esto es una reiteración absoluta. Pero ellos decían, lo mismo que dijeron después el señor Cardenal, que si pagábamos estamos en primera. Entonces dijimos, muy bien, muy fácil. Ponernos encima de la mesa todas las deudas. No queremos, claro, para estar en primera, no solamente valía pagar en Hacienda, después no pagas a jugadores, no pagas seguridad social y te pueden bajar. Queríamos absolutamente todo, al final que son 20 millones, 18 millones, pero solamente con una frase, estamos en primera división. Si estamos en primera división podemos tener abierto más créditos y más gente interesada. Lógicamente eso, lo que acaba de decir Julio, es muy fuerte lo que acaba de decir. Lo que a nosotros no se nos negó, se acaba de firmar hace 15 o 20 días a un club de Madrid. Ya sabéis de quién estamos hablando. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Es decir, eso es lo que quiero que alguna vez nos conteste. ¿Por qué
a un burofax que nosotros le remitimos al señor Tebas hace 20 días, de que queremos saber el certificado positivo de primera y segunda división al 31 de julio, ¿por qué no contesta? ¿Sabéis por qué no contesta? Porque no puede contestar. Otra cosa también que dijo en la Liga, los que estuvisteis ahí en la sala, la Liga miente. Cuando dice, creemos que no hay deudas. ¿Cómo puede decir eso la Liga sabiendo los equipos que deben ahora mismo? ¿Por qué se miente en sala? Bueno, pues nosotros vamos a seguir en esta cruzada que tenemos de que la verdad se sepa. Es decir, entendemos que la reiteración, pero una reiteración absurda, porque fijaros, el punto culminante siempre es el 31 de julio. El 31 de julio el Elche, con un crédito que se firma a las 7 de la tarde del día 31, se queda al día, pagando unos intereses brutales, hablando de más de un 20%, para que me entendáis. Perfecto. Si todo eso valía para quedarse en primera división, se hace. Muy bien. ¿Por qué nos gastamos 1 millón y pico de euros en intereses cuando el doping financiero que algunos dicen, cuando hay un montón de equipos que no tienen certificado? ¿Por qué unos sí y otros no? Es decir, ¿queremos control económico? Por supuesto, pero para todos. Esto que se habla mucho de fair play, pues yo a mí también me gustaría que se fuese un fair play deportivo, que creo que con el Elche no se ha hecho para nada. Eso es un poco lo que buscamos, que se sepa la verdad y que al final paguen los responsables de todo esto. Entonces quedan dos opciones, o si suponéis que tenéis la razón en todo esto, o no habéis defendido bien el caso, porque tenéis la razón, o hay una persecución, no sé qué otra cosa se os ocurre, ¿qué puede haber pasado? Si tenéis la razón y no lo habéis defendido bien, ¿qué ha pasado? Mira, a veces hay gente que ha criticado la defensa. La defensa nosotros la dimos a uno de los despachos más importantes a nivel nacional o a nivel internacional, con un abogado del Estado con mucho renombre a nivel jurídico. Pusimos toda la carne en el asador porque pensábamos que estaba en juego la viabilidad de futuro del club. Al final también lo que pasa muchas veces con los abogados, cuando se pierden somos muy malos, cuando se ganan son muy buenos. Yo creo que la defensa no ha sido mala. Tampoco creo que haya una persecución a nivel judicial, ni mucho menos. Es decir, que lo que se perdió realmente no se ha perdido el fondo, simplemente se ha perdido que se piensa que aunque se baje a segunda división, a nivel económico podemos soportarlo. Claro, cuando la defensa del Consejo Superior de Deportes dice que Messi o Cristiano, da igual, el mismo valor es primera y segunda división, pues a lo mejor la jueza no lo entendió. Es como si el teléfono en la Gran Vía, el edificio Telefónica, pues le dices que vale lo mismo que en Socuéllamos. Pues no, será a lo mejor el mismo edificio, pero es que no tiene el mismo valor uno que otro. Yo creo que se intentó también despistar. Nosotros creemos que en el fondo tenemos razón, vamos a seguir luchando. Y ahora mismo pues estamos pensando también por otras vías seguir con la defensa. Lógicamente aún falta un mes para que empiece la Liga, aún queda mucho, y vamos a seguir. Pero somos conscientes y hay que hacer un proyecto de segunda división porque es donde estamos ahora. Pero que vamos a seguir luchando a nivel judicial, por supuesto. Otra pregunta, un apunte sobre este tema. Dice que la defensa no ha sido mala, pero piensa que la defensa ha sido muy buena en la vista. O sea, que se ha defendido de la mejor manera posible. Mira, se trabajó muchísimo, es decir, eso fue un lunes. Yo el viernes por la tarde estuve en Madrid trabajando con ellos, el sábado todo el día, hasta que vine a Santa Pola. Se ha trabajado un mes y medio, es un despacho un despacho que todos conocéis. Sí que se pensó que a nivel de defensa no había sido la mejor la del Elche estos últimos años, y quisimos poner absolutamente toda nuestra fuerza en lo más importante, que era el último tramo. Mi valoración es que fue buena, pero yo tampoco soy ningún profesional para valorarlo. Y la pregunta, ¿qué derechos ha comprometido el club para obtener el certificado positivo de Hacienda? Además de los más o menos 400.000 euros que creo que ha puesto el presidente o el Consejo de Administración, el resto del dinero que se ha depositado para el certificado positivo, ¿de dónde ha salido? Lo que tú dices del aplazable. Del inaplazable lo que hicimos fue con una factura que estaba embargada de MediaPro, que lo pedimos antes para también tener más recursos para pagar, fue una factura de 2.250.000 euros.
es la ayuda del descenso de la televisión. No. Eso es una cosa que teníamos nosotros embargada. Cuando nosotros entramos está absolutamente todo embargado, lo poco que tenía el club estaba embargado. Que era lo poco era esto, que eran los famosos 4 millones que nos decían que se podían cobrar en la famosa reunión de la fundación, que dicen se deben 4, pero como mucho hay 8, y de los 8 millones de que se deben hay 4 que se van a cobrar, que es lo de MediaPro. Cuando entramos no eran 8, eran 22, no había 4, estaba todo embargado. Pero bueno, esto funciona como cuando se dijo que se iban a tener un superávit de 8 y después fueron menos 8. El más y el menos, pues es simplemente un pequeño error. Entonces es lo que se aportó los 2.250 de Foodmedia, que es MediaPro antigua. Se pidió y la Liga lo negó. Después de trabajar mucho con ellos, de exigir y alguna cosa más, pues se hizo. Pues poniendo casos paralelos, que en unos sí y en otros no. Pablo. Que había un componente político en la función del TAC. El Consejo Nacionalista está satisfecho del papel que ha hecho el político, por ejemplo, siempre una batalla que no se juega con reglas convencionales. ¿Está contento del Estado latino políticamente a nivel de ayuntamiento, comunidad? El señor Cardenal dijo oficiosamente, creo que también salió en algún medio de comunicación local, que si se pagaba, cuando nos descienden, que si se pagaba, que no había ningún problema, que éramos equipo de primera división. A la semana siguiente se pagó y estamos en segunda. Entendemos que no se ha hecho la fuerza que se debería haber hecho. ¿Seguís confiando en KPMG para llevar la evaluación jurídica de Elche? ¿Y por qué Elche no aceptó la ayuda, en este caso del ayuntamiento, de los servicios jurídicos del ayuntamiento? Es que los servicios jurídicos, lo único que le llega a Pepe Marí, que me lo dice el mismo viernes por la tarde, es una llamada de teléfono del ayuntamiento que se quiere sumar a la cautelar. La cautelar no, al fondo, ¿no? Al fondo, pero lo dice el viernes por la tarde y el lunes era el juicio. Y se va a sumar. Y estamos encantados que ayuden a cambiar un poco el signo. Sí. Julián. Si la compensación del descenso, ¿qué ingresos tiene el Elche para esos 7 millones? Aparte de reducir a los jugadores o a la posible patadita. Vamos a gestionar, es decir, aquí básicamente lo que hemos empezado a hacer, es decir, es importante meter dinero, porque es muy importante, pero aquí sobre todo es quitar el despilfarro que ha habido hasta ahora y empezar a gestionar. Es decir, vamos a ver también los recursos también propios que tengamos, darles valor y lógicamente después también poner dinero. Pero sí. Es que va también un poco en función de la negociación que se haga con los jugadores y clubs. Sí que tengo que decir que todos los jugadores que hemos hablado están apoyando totalmente al club. Es decir, hay que ser, agradecerles eternamente todo lo que han hecho de la espera de los sueldos, todo lo que se hizo a nivel deportivo sin cobrar y todo el esfuerzo que van a hacer también por dejar el club en segunda división. Usted afirmó y aseguró en el Congreso que el Elche no iba a estar iba a estar en primera división y el Elche a día de hoy está en segunda división. Usted va a decir que al 100% el Elche no va a estar en segunda división B. ¿Qué mensaje le puede dar a la afición de seguridad de que el 31 de julio el Elche no va a estar en segunda división B? Pues también lo queremos hacer con AFE. AFE queremos tampoco que medie y que sea la que también se quede con parte del dinero para que asegure también a los jugadores. Es decir, lo que queremos también es dar también garantías que no sea el Elche, porque el Elche desgraciadamente tiene poca credibilidad muchas veces en los jugadores que han estado durante muchos meses sin cobrar, y que sea AFE la que guarde también los recursos y después los abone directamente a los jugadores, para dar más transparencia y más claridad. Cristian. Hablabas antes de la deuda inaplazable con Hacienda. ¿Se ha llegado a asegurar la deuda aplazable con esos derechos televisivos por descenso? Por descenso no, por derecho de televisión. Es decir, lo curioso es que
ahora mismo estamos valorando en hacer una operación financiera donde dejaríamos al Elche, que ahora mismo debe el total de la deuda con Hacienda, poco más de 2 millones, la dejaríamos a cero. Yo creo que esto sería una cosa única. Muy pocos clubes pueden decir deuda cero de aplazable e inaplazable con Hacienda. Pero se ha criticado mucho por tu parte, ¿no? que el señor que se pone el presidente pues hipotecara futuros ingresos, y con aquí se está haciendo lo mismo, ¿no? Así decir. Hombre, es que lo que también hay que pensar que en los últimos 2 años se han ingresado 66 millones de euros, y lo que es triste y duro, que tengamos que estar pensando en dinero justamente en un club que ha recibido 66 millones, pero que desgraciadamente tiene un pasivo de 50 millones. Es decir, que poco se puede hacer. Lo que hace falta es gestionar los recursos y empezar a pagar a la gente que lleva mucho tiempo sin cobrar. No, pero yo no me refería a eso, me refería a que habías criticado a lo largo del tiempo, ¿no? Que se puede hipotecarse los ingresos televisivos, ignorándolos y demás, y en parte se está haciendo lo mismo. En vez de ponerlo del bolsillo de cada uno, pues el Consejo de Administración se está haciendo también con los ingresos del Elche Club de Fútbol. Entonces, ¿el Consejo de Administración qué tiene que hacer? ¿Poner 50 millones? No, es que... No, pero es que vamos a ver, es un mensaje que bien gestionado esto, no habría nada que hacer. Tú imagínate ahora el 1.300.000 que se gastaron en el famoso préstamo, ¿cómo nos vendría? Así te puedo decir muchísimas. Es decir, el problema que es donde estamos es una muy mala gestión durante mucho tiempo. Yo ya no quiero hablar si se ha robado, no robado, malgastado o no. Lo que sí que puedo decir es que aquí el despilfarro ha sido absoluto, pero absoluto en cuanto a cualquier cosa que pongas. Desde compra de elementos varios a jugadores, absolutamente todo. Entonces, así nos va, desgraciadamente. Que un club que hoy en día debería ser un ejemplo a nivel financiero, porque hemos estado 2 años y han ingresado 66 millones de euros, estamos en la situación que estamos. Y es muy triste. ¿Ha llegado a ponerle precio a una posible marcha tuya como presidente del Elche? No, para nada. Lo único que pasó, me preguntó lo que yo llevaba puesto y le dije la cantidad, se la dije al alcalde como información. ¿En esa cantidad también están englobados esos 500.000 euros de hace 3 años aproximadamente, cuando tuviste que poner dinero para que los jugadores se incorporasen? Sí. 3 últimas, Monse. Hablando de lo deportivo, ¿de qué forma está gestionando el club su activo deportivo? Jugadores están cotizados en primera división después de la gran temporada que han realizado, casos de Mosquera, Lombán, Víctor, Faisal, Jonatas. Parece que se ha llegado, por ejemplo, a un acuerdo con Mosquera para que se marche una temporada cedida al Deportivo de La Coruña, o podría marcharse. Me gustaría saber si los jugadores van a salir con carta de libertad a cambio de perdonar dinero, si se están negociando traspasos, si se van a quedar en propiedad, si esto va a ser moneda de cambio para llegar a un acuerdo el 31 de julio. ¿Cómo se está negociando el activo deportivo? Pues es muy difícil gestionar cuando contractualmente prácticamente todos los jugadores se quedan libres en segunda. Es decir, cualquier club que venga con la misma cantidad que tienen es cesión automática. Yo no entiendo cómo nuestro activo se puede perdonar en caso de bajar a segunda división, cuando el Elche, por suerte, deportivamente quedamos los 13, pero a priori éramos uno de los 5, 6, 8 equipos con posibilidades de bajar. Entonces, que contractualmente no se puede hacer nada a que desgraciadamente Mosquera pues abandone, y hoy mismo nos ha presentado una oferta del Deportivo La Coruña. Hablando de esos ingresos que ha tenido, pero con el resto, ¿qué ocurre? Llega una oferta, pero se van a pagar traspasos por ellos, se da carta de libertad, se ceden. ¿Cómo estáis gestionando? Es que cada uno es muy diferente. Es decir, antes también lo he comentado. Es triste ver las cantidades que se están pagando por Licitano, con jugadores que ya no pueden jugar Licitano y aún tienen 1 año o 2 años de contrato. Es decir, estamos viendo cada caso lo mejor posible para el club, pero moneda de cambio desgraciadamente no se puede hacer, porque hoy en día en el fútbol español nadie está pagando traspasos. se hablaba antes de los ingresos que ha tenido el Elche durante las 2 últimas temporadas, unos 66 millones de euros. Hablasteis también antes de entrar de una auditoría. ¿Se sabe ya algo de dónde ha ido ese dinero? Porque se debe obras del estadio, se debe a Hacienda, se debía a Seguridad Social, jugadores, empleados, se debía a todo.
¿dónde ha ido a parar ese dinero? ¿Se sabe algo ahora que está ahí? Siguen trabajando y yo creo que ahora nos vamos a centrar totalmente al 31 de julio en empezar el proyecto deportivo y sobre todo acabar la temporada y en agosto sí que queremos dar cuenta a toda la afición de lo que nos estamos encontrando. Última, Julián. Que el día 30 de julio y se ha pagado todo y se habrá quedado sin plantilla, que es una especie de voto de descenso virtual, ¿no? Sí, y lo sabíamos antes de empezar, es decir, que la liga sigue machacándonos por una gestión antigua y lo que hemos dicho muchas veces, lo que no entiendo es por qué se sacrifica siempre al mismo, que es la unidad productiva, que es el club, y no a las personas que lo han hecho. Yo entiendo que el que lo haga, lo he dicho muchas veces, el que la haga que la pague, pero que no repercuta al club. Desgraciadamente va a ser un año duro y bueno, el cuerpo técnico está trabajando. Creo que vamos a conseguir un equipo bastante decente, pero lógicamente muchas de las caras conocidas que teníamos el año pasado, pues este año contractualmente, es decir, que es que poco se puede hacer cuando hay jugadores que se consideran de primera división, lógicamente, que van a tener ofertas de cesiones y no podemos hacer nada. Yo para terminar, hoy se ha hecho público que va a entrar un nuevo vicepresidente de Alberola. Sería una valoración de la entrada del nuevo consejo. Con Alberola lo conozco hace mucho tiempo. Él quería entrar, es futbolero, es decir, lleva también el ADN el fútbol. Y cuando yo le dije hace varios meses de entrar, estuvo a punto de entrar cuando comenzamos y hace ya un mes me dijo que cuando quisiera, cuando hubiese cambios, creo que ya lo anuncié hace una semana, 10 días, que iba a haber cambios en el equipo gestor y aún va a haber más cambios. ¿Sabéis ya en qué condiciones vais a poder fichar la próxima temporada? No se puede fichar. En principio vamos a tener solamente 18 fichas y mínimo interprofesional. Pero bueno, yo también quiero mandarle un mensaje positivo a la afición. Es decir, que conocemos este mundo, sabemos que con pocos recursos se pueden alcanzar metas. No vamos a prometer un equipo competitivo para subir. Es decir, sí que hace 3 años subimos con un presupuesto el más bajo yo creo que de los últimos 10 o 12 años del Elche, pero ahora hay que hacer un equipo austero con mucho talento, gente joven y sobre todo que nos dé grandes alegrías cara a futuro. Yo creo que ahora mismo el mensaje claro es, lo primero es que el Elche sobreviva, que sigamos, que va a ser un año muy duro en todos los conceptos, porque la deuda que se nos viene encima, no solamente el 31 de julio, hay que tener una perspectiva de todo el año y hay que pagar todos los errores que se han cometido estos años, hay que pagarlos el año que viene. Y va a ser un año duro. Pero yo creo que si salimos vamos a estar mucho más fortalecidos cara a futuro. Los 18 profesionales salen de la nómina actual, de los jugadores que hay ahora mismo. ¿No podéis fichar? Bueno, es que nos permiten fichar hasta 18 fichas. Es decir, claro, llega un momento que no tenemos ningún portero. Nos tienen que dejar fichar algún portero. Pero hasta 18. Vamos también a negociar cara a futuro, a ver qué se puede hacer, pero ahora mismo la norma es así de dura. Cristian, llevamos 50 minutos ya, pero hay que pedir turno, lo hemos dicho. Y lo ha pedido, último. Se han anticipado 11 y la has dejado. En cuanto a hablar de la entrada ahora en el Consejo de Alberola, la marcha del señor Paco Román, como la interpreta, y sobre todo la entrevista que concedió al día de información, donde decía, pues venía a decir que se sentía engañado. Bueno, cada uno, ya si lo valoró así, vamos, con Paco Román sigo hablando y entiendo que él, por motivos que los expresó, dejase el cargo, pero era también ya llevábamos tiempo que él tenía un pensamiento, nosotros teníamos otro y bueno, ya se ha acabado.